Quiero contarte una historia. Se trata de la historia de un niño llamado James Matthew Barry. Ese niño, cuando creció, al menos cronológicamente, escribió una historia que seguro conoces, la historia de Peter Pan. Pero cuando era chiquitín vivió un acontecimiento traumático terrible. Cuando tenía alrededor de 6 años, su hermano mayor, David, que entonces tenía 13, murió en un accidente patinando sobre hielo. El hielo se rompió y se ahogó y no hubo manera de rescatarle a tiempo de que muriera ahogado y congelado. El pequeño James estaba allí y lo vivió todo, y aquello fue, pues, como podrás comprender, una experiencia traumática terrible. Traumática fue la experiencia de ver a su hermano morir y la de perder a su hermanito mayor, pero si eso fue horrible, más terrible todavía fue el vivir lo que tuvo que vivir después, por cómo experimentó todo eso su mamá. La madre de James se volvió loca, como diríamos coloquialmente, ¿no? ante lo que vivió después de la muerte de su querido David, que parece que era su favorito. Y entonces, pues, prácticamente no volvió a ser, no volvió a ser la misma, prácticamente no volvió a salir de la cama, no se recuperó nunca del impacto de esa pérdida. El pequeño James necesitaba a su mamá más que nunca y no volvió a tenerla jamás. Acudía a la habitación de su madre y no era ni siquiera visto por ella. Así que poco a poco fue encontrando que cuando se disfrazaba, cuando se ponía las ropas de su hermano, pues entraba en la habitación de su madre y por unos segundos mamá le confundía con David y entonces recibía la mirada que necesitaba, ¿no? Una mirada en la que de alguna manera era visto, aunque fuera confundido con su hermano. Lo que pasa es que el engaño no solía durar mucho y enseguida mamá decía, no, no eres tú, no eres David. James nunca consiguió ser David y nunca consiguió de la mirada de mamá lo que necesitaba. La cuestión es que se dio cuenta de que con la pérdida de su hermano había perdido efectivamente también a su mamá, y que aquello le había situado en unas circunstancias dramáticas en las que pues de alguna manera el tiempo se congeló junto con el hielo de esa pista de patinaje natural en la Escocia natal de James Matthew Barry. Su mamá siempre decía que lo mejor de todo era que David nunca crecería y que sería siempre un niño eterno. El caso es que James no creció tampoco. No llegó a medir más allá del 1,50 m y poco, y aunque le estudiaron y le llevaron a médicos diferentes en aquella época para ver que podía explicar su enanismo, al final lo que se concluyó ya en aquellos tiempos es que era un enanismo psicógeno. No
no crecía no porque hubiera ningún problema fisiológico que explicase su dificultad para crecer. No crecía quizá, ¿no? Pensando que si David iba a ser eternamente un niño, y eso era algo que su madre apreciaba, quizá de esa forma también, si él de alguna manera reproducía esa misma situación, a lo mejor llegaba a conseguir también el aprecio, el cariño de su mamá, la mirada que necesitaba. Por otro lado también, el seguir siendo niño, de alguna forma podía pensar que le podía permitir el conseguir en algún momento la oportunidad de ser visto, de ser por fin mirado, de ser por fin atendido, ¿no?, por su madre, antes de que fuera demasiado tarde. Eso nunca ocurrió y bueno, pues James nunca creció y la experiencia pues le sirvió para generar un personaje maravilloso, protagonista de una historia fantástica que ha formado parte de nuestras vidas y de las vidas de varias generaciones ya de niños que han crecido o no crecido con Peter Pan. Y bueno, pues le sirvió también para darse cuenta de muchas cosas que a lo mejor para otros que no viven circunstancias parecidas pues no apreciamos, no advertimos, ¿no? La importancia de la mirada, del reconocimiento, del cariño y del poder en un momento dado disponer de lo que podríamos llamar la legitimación con respecto al sufrimiento que todo eso produce. Mamá no solo no le vio nunca, sino que de esa forma tampoco legitimó jamás el daño y el sufrimiento que le hacía. Ella solo era consciente del sufrimiento que ella sentía. Este sufrimiento y este malestar que vivimos cuando nuestras figuras principales de apego no atienden y legitiman nuestro malestar y el sufrimiento que nos producen, es algo que es universal, que todos experimentamos, porque las figuras vinculares perfectas no existen. Los papás, las mamás perfectos no existen. Todos fallamos como madres y como padres. Es imposible ser perfecto, es imposible no decepcionar, es imposible estar absolutamente a la altura de las circunstancias. Así que tenemos que ser conscientes de que fallamos y de que producimos sufrimiento con esos fallos que cometemos. Eso no tendría nada de traumático si realmente lo reconociéramos y actuáramos en el intercambio, en la relación, en la interacción con nuestros hijos, considerando que esto es así y entonces actuando en consecuencia. Es decir, pidiendo oportunamente disculpas, legitimando el malestar que desde nuestra incompetencia, nuestra torpeza, sin mala intención, pero evidente, el malestar que generamos. La repercusión fundamental tiene que ver con que todos nosotros venimos preparados de fábrica, como a mí me gusta decir, para tener capacidad para vincularnos, para apegarnos a las figuras que nos rodean, sobre todo a aquellas más importantes que pertenecen a nuestro sistema y que nos hacen sentir pertenecientes. Pero venimos de fábrica también preparados para desvincularnos, para separarnos,
porque es necesario también hacerlo para crecer y para poder después vincularnos a otras personas y para, sobre todo, elaborar las pérdidas. Si no pudiéramos claramente procesar, elaborar la pérdida, no estaríamos pudiendo adaptarnos adecuadamente a la existencia, porque nuestras vidas, nuestro día a día, está repleto de pérdidas, repleto. Cada día que pasa es un día menos y aunque solo sea eso, es algo que hay que dar por perdido. Y ojalá solo fuera eso. Son tantas las cosas, ¿no?, que cada día tenemos que dar por perdidas. Entonces, de fábrica venimos muy bien preparados. Claramente podemos apegarnos, vincularnos, aferrarnos, sentirnos pertenecientes y claramente podemos elaborar pérdidas, separarnos, despegarnos, despedirnos. Pero cuando no se nos permite, porque no se nos legitima el malestar que se produce cuando esas figuras principales nos hacen daño, nos fallan y nos hacen sufrir, cuando no se nos legitima ese sufrimiento, ese malestar y el deseo asociado entonces de separarnos, de despegarnos y la posibilidad de elaborar la pérdida que es necesario elaborar en relación con esa figura que nosotros hemos idealizado y que resulta que es real y que por lo tanto falla y comete errores y es torpe y nos hace daño. Cuando no se nos permite todo eso, se nos está cercenando claramente la posibilidad de tener un desarrollo adaptativo óptimo, porque se nos cercena todo lo asociado a esa capacidad nuestra de separarnos, de despegarnos, de elaborar pérdidas. Si mamá y papá fueran capaces desde el minuto 1, cuando se dan cuenta de que han hecho cosas mal, de que hoy han gritado a su niño y en realidad el grito no era para él, porque su frustración y su enfado realmente eran o con el otro, o con un cuñado, o con el jefe, o con la vecina, o con quien sea, o consigo mismos, por lo que sea, y al final el bufido se lo ha llevado el niño, cuando al darse cuenta de que efectivamente el bufido se lo ha llevado al niño, con eso le han hecho daño, en lugar de ir y reparar, ¿no?, y pedir perdón y de esta manera pues confesar que no han estado a la altura, que han decepcionado y que han hecho sufrir sin querer hacerlo, pero que han hecho sufrir, pues cuando no se hace eso, pues claramente se está impidiendo que todos esos mecanismos por los que nosotros somos perfectamente capaces de darnos cuenta de que todo eso ha ocurrido y que necesitan de la legitimación de nuestras figuras principales de apego para poder claramente funcionar óptimamente, pues que todos esos mecanismos se bloqueen y que entonces esa estructura, esa parte de nosotros, esa voz tan importante, no se viva claramente como una voz legítima, como una voz que ayuda, como una voz que tiene sentido, como una voz que tiene razón, sino que se viva más bien como un estorbo. Es por eso que se la suele identificar a esa voz como una voz negativa. Por eso muchas veces cuando se las representa gráficamente, a una se la representa como el angelito y a la otra como el demonio, ¿no? El angelito es ese que nos ayuda a ser buenos, a ser lo que la familia, papá y mamá, el sistema, la cultura, la sociedad me pide que sea, para que se garantice mi pertenencia, mi estatus ahí en ese grupo, mientras que el demoniete es ese que, pues que me chiva los fallos, ¿no? Que son los que me van a permitir separarme, elaborar pérdidas y pues desarrollarme con una cierta autonomía.
Que yo dé voz a esta parte de mí no significa en absoluto que vaya a renegar de esta otra. No se trata de que gane una voz o la otra. Ni siquiera se trata de encontrar un punto de equilibrio, un punto intermedio, para nada. Se trata de ver esto como una gran polaridad, como un gran continuo en el que entre una y otra opción hay múltiples posibilidades. El mundo infantil es un mundo de polos, es un mundo de o estás conmigo o estás contra mí, de blanco o negro, de sí o no, de buenos o malos, pero es precisamente el desarrollo sano el que permite que, dando legitimidad a una voz y a la otra, encontrando cuándo debe de primar, en qué ocasiones se debe inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, va a permitir que encontremos un montón de alternativas intermedias, ¿no? entre un extremo y el otro. Algunas veces habrá que colocarse claramente en los extremos en unos determinados momentos, en según qué circunstancias, pero no tiene por qué ser algo que se viva como negativamente si lo que eso significa no es que me voy a colocar en este o en este extremo definitivamente, indefinidamente, sino que hoy, en este momento y ante esta circunstancia, toca estar aquí, pero dentro de un rato puede que me toque estar aquí y en medio voy a poder visitar el resto de opciones intermedias. Para que todo esto sea así, que es lo sano, hace falta que papá y mamá, como decía, vayan ayudando de esta forma que comentaba, reconociendo que ellos mismos cometen muchos fallos, hacen cosas mal, son generadores de malestar y de sufrimiento y por lo tanto legitimando esa voz que el niño escucha y que le chiva al oído que efectivamente esto está pasando, que papá y mamá están haciendo cosas mal y que esto a mí me está produciendo sufrimiento. Si mamá y papá me lo legitiman, yo no tengo por qué silenciar esa voz y esconder lo que me dice, no tengo por qué vivirla como un demonio que me chiva cosas malas, sino que lo viviré como algo que me aporta, que me ayuda y que complementa, que equilibra la balanza, que me permite ver más opciones, que me permite unos recursos casi infinitos en un espectro amplísimo. Pero si no es así, entonces yo silenciaré esa voz, la trataré de acallar, de hecho no le pondré palabras y acabará expresándose, porque esa voz siempre se acaba expresando, pero será generando síntomas, que son los que luego llevan a visitar la consulta del psicólogo. Cuando se trata de somatizaciones, inicialmente la consulta del médico, pediatra o médico de atención primaria, médico de familia. Entonces es muy, muy importante que esa parte de nosotros tenga voz, tenga palabras, porque la parte que está destinada a que pertenezcamos, a que sigamos apegados, a que sigamos ahí formando parte del grupo, esa parte tiene muchas palabras, esa parte está detrás de todas las normas, de todos los códigos y desde los 10 mandamientos hasta ahora hay claramente un montón de, si queremos información y queremos saber qué es lo que tenemos que hacer para seguir formando parte de, no vamos a tener ninguna duda, vamos a tenerlo muy, muy claro, ¿no? Mientras que si queremos despegar, crecer, alejarnos, ser autónomos, autorrealizarnos, ¿dónde está el manual que me enseña a hacerlo, ¿no? Es mucho más complicado de lo que parece, cuando sin embargo venimos perfectamente preparados y sería tan simple como que desde el principio las figuras que tienen el poder de hacernos lo fácil, porque simplemente legitimen esos impulsos inherentes y esas traducciones necesarias, porque son claramente lo que se está dando y está bien que así ocurra, hicieran. Sería tan fácil como que ellos lo hicieran así. Así que en ese sentido
vuelvo a retomar la historia de James Matthew Barrie y de su mamá, que jamás hizo esa labor, ¿no?, de legitimación de su sufrimiento, para retomar una escena, o sea, para compartir una escena de un librito precioso que también este autor escribió. De hecho, es anterior a Peter Pan y es el librito en el que precisamente presenta a este personaje, a Peter Pan. Este libro se llama El pajarito blanco y es un libro, a mi juicio, maravilloso, tanto por lo que narra, por cómo lo narra. El estilo narrativo es un estilo poco frecuente y muy bonito. Cuenta la historia, bueno, en cierto modo todo el mundo piensa que es autobiográfica. Parece que el protagonista podría ser él mismo, y su relación con un cachorrito, con un niño, al que llama David. El protagonista en El pajarito blanco es David, bueno, junto con él. Y bueno, pues en un momento dado este hombre le explica a David en El pajarito blanco cómo, bueno, además de otras muchas cosas preciosas, sobre cómo todos somos, antes de ser humanos, todos somos pájaros y sabemos volar, y cómo al adquirir la condición humana y empezar a vivir en el día a día del mundo tal y como se nos exige, acabamos perdiendo la capacidad de volar, y lo cual me parece muy simbólico, muy metafórico, y daría también para hacer un montón de interpretaciones y darle un montón de vueltas. Pero le explica además a David algo que yo la primera vez que lo leí me quedé completamente impactada por esto que comento tantas veces, de cómo es de impresionante que la sensibilidad, ¿no?, de algunos poetas y su capacidad de ver más allá de lo obvio, y encima esa manera tan maravillosa de contarla, pues nos deja en evidencia, desde luego a los profesionales de la salud, de la psicología en concreto, para que no tenemos ni posibilidades remotas, ¿no?, de explicar estos fenómenos, muchas veces ni para verlos, y otras desde luego para explicarlos tan bellamente y tan oportunamente. Entonces lo que le explica este personaje a David en el cuento, en esta historia, en este libro, es lo que les pasa a los niños cuando cae la tarde, cuando llega la noche, ese momento tan temido. El libro además él comenta y le pone hora, y dice de las 7 de la tarde. Yo, como te digo, me quedé impresionada, porque durante años en la consulta había estado trabajando con muchos pacientes, pequeños y no tan pequeños, este momento de las 7 de la tarde como un momento clave, en el que se reconocía una angustia y un malestar y un bajar en picado, que era muy difícil de contrarrestar, y que en muchos casos exigía la toma de medicación y demás, ¿no? Cuando leí que en concreto este hombre explicaba a David que el por qué y ocurría esto, y colocaba además el momento en las 7 de la tarde, me quedé impresionada. Él decía que es el momento en el que, en el que ya, claro, nos estamos recogiendo, el niño ya tiene que ir a la cama. Recuerda que estamos hablando del Reino Unido, y entonces en España nos acostamos mucho más tarde y acostamos a nuestros hijos más tarde, pero en el Reino Unido las 7 es una hora ya perfectamente razonable para que los niños se vayan a la cama. Y entonces ha llegado ese momento en el que, según James Barrie, las mamás deben sentarse en el borde de la cama de sus niños y hablar con ellos
y preguntarles lo siguiente: hijo mío, ¿qué es lo que he hecho mal hoy? Fíjate qué impresionante, a mí me sobrecogió, parece una tontería, pero esta pregunta encierra un mundo, un universo detrás. Es increíble que pudiéramos hacer esto, ¿no? Que se nos recomendara esto en colegios, en universidades, en clubes de padres. Ojalá se nos explicara la importancia de preguntarles a nuestros hijos en qué me he portado mal hoy, qué he hecho mal hoy. Si le preguntásemos esto a nuestros hijos a la hora de ir a la cama, muchos miedos infantiles supuestamente además biológicos desaparecerían por completo. Yo llevaba años recomendando ya, cuando leí esto, que los padres, las madres, nos sentásemos a la cabecera de la cama de nuestros hijos por la noche y hablásemos con ellos, leyésemos un cuento y les permitiéramos contarnos, ¿no? Su día, sus inquietudes, su malestar, porque tiene mucho sentido, por lo que ahora te voy a explicar, que ese momento de las 7 de la tarde o del momento en el que claramente ya se invoca el final del día y toca acostarse, tiene mucho sentido que haya malestar. Pero nunca se me había ocurrido, a pesar de que sabía que era necesario hacer ese ejercicio de reconocimiento de que hemos hecho algo mal y de que eso está causando sufrimiento a nuestros hijos, era básico y fundamental. Cuando lo leí me quedé sobrecogida, como lo había tenido que averiguar James Matthew Barrie desde esa vivencia tan dramática, ¿no? de soledad, de abandono, de necesitar al otro y de necesitar en la mirada del otro la legitimación de su sufrimiento. Sin embargo, lo que universalmente hemos venido haciendo en relación con ese momento es todo lo contrario. Los padres nos han pedido y pedimos, nos han pedido como nuestros padres a nosotros como hijos, nosotros pedimos a nuestros hijos como padres que los que hagan examen de conciencia en ese momento sean ellos, sean los niños. Y se les dice: recapitula y haz examen de conciencia en este momento, ¿no? Para ver qué es lo que has hecho mal durante el día y procurar mañana ser mejor, ser más niño bueno. Lo cual puede estar fenomenal, pero recapitulemos juntos y hagamos examen de conciencia ambos, ¿no? Esto le lanza siempre un mensaje al niño de que el único que hace mal las cosas es él, ¿no? Y bueno, si fuéramos honestos con nosotros mismos y con él, sabríamos y reconoceríamos que hacemos el doble, tranquilamente, el doble de cosas mal como adultos que ellos como niños. Así que no tiene todo el sentido del mundo que ahí hagamos esta tarea. Impresionante. La cosa es que hay además un sustrato neurológico en todo esto que hace más fascinante todavía la intuición por parte de James Matthew Barrie, porque ahora es muy fácil saber que tenía razón, porque además eso, conocemos incluso casi al dedillo lo que ocurre en nuestro cerebro a esas horas. Resulta que hay una serie de estructuras que se conocen como formando lo que llamamos la red neuronal por defecto. Son una serie de estructuras en el cerebro que ocupan una especie de línea medial por la que también se conoce a estas estructuras como la cresta de la autoconcienciación, porque si las uniéramos, si las imaginamos juntas, unidas, ¿no? En un imaginario, porque no están realmente, o sea, no es que estén en una hilera formando una cresta, pero si las uniéramos para verlas todas en conjunto, pues sí que podría ser como la cresta punky, ¿no? que no está
externa, sino interna en nuestro cerebro. Y son una serie de estructuras cuyo objetivo, cuya dedicación es la de trabajar en la generación de una idea sobre nosotros mismos, un autoconocimiento importante, es decir, nos llevan a la reflexión sobre nosotros, al intentar entendernos, comprender cómo nos sentimos, qué nos ha pasado, cómo hemos vivido hoy. Están al servicio de tareas de introspección y de hacer conciencia sobre nuestros estados de ánimo, sobre cómo estamos, quiénes somos, cómo nos encontramos, cómo hemos experimentado aquello que hemos estado viviendo. Como venía diciendo, la verdad es que estamos magníficamente bien construidos, ¿no? Muy bien diseñados. Y tiene sentido que estas estructuras se enciendan y se pongan en funcionamiento cuando el resto del cerebro, descansa, porque los requerimientos externos ya son menores. Entonces ya durante el día, durante las máximas horas de actividad del día, es necesario que estas estructuras estén más o menos apagadas, porque es importante que estemos más centrados en exigencias externas. Pero al caer la tarde, cuando el día se va acabando, es cuando mayor posibilidad hay de que entremos en contacto con estas estructuras, que estas estructuras se enciendan y que estas estructuras digan, ha llegado mi momento, ahora ya no hay una exigencia externa, no hay que estar atendiendo en el colegio, no hay que estar resolviendo problemas de matemáticas, no hay que estar conduciendo, trabajando, desarrollando tareas, resolviendo problemas, haciendo otro montón de cosas. Ha llegado el momento de cerrar ventanas, de bajar persianas, de relajarnos, de terminar, de parar, de cerrar, ¿no? De decir adiós, de dar por terminado, por terminadas las tareas del día. Entonces es cuando esta red dice, este es mi momento, ahora me enciendo yo, porque ahora que ya las exigencias externas son mínimas o nulas, es cuando yo puedo parar a pensar en mí, a hacer introspección, a conocerme, a abundar en el autodescubrimiento, la autopercepción, la conciencia de mí mismo. Y entonces saltan las alarmas, porque es cuando naturalmente el cerebro le da permiso a esa voz, a la voz que está al servicio de que yo pueda elaborar las pérdidas necesarias que se corresponden, ¿no? Con el ir cerrando el día, diciéndole adiós y apagando, pues que todas esas estructuras pues digan lo que tengan que decir y esa voz diga, pues tenemos que reflexionar sobre esto, sobre cómo nos hemos sentido, cuando mamá o papá han dicho esto, cuando la profe contestó de esta manera y lo que esto significa, lo que esto ha generado en mí y hacerme cargo de ese malestar y entonces, pues reivindicar y legitimar mis emociones más o menos negativas con respecto a eso, legitimar mi rabia por no haber sido adecuadamente tratado, por haber sido injustamente regañado, mi tristeza en relación con que estas figuras me hayan fallado, me hayan decepcionado. Es razonable que todo esto se ponga en marcha, porque para la elaboración de esos duelos yo tengo que conectar con la tristeza, tengo que conectar con todo esto que estamos diciendo para que pues estas tareas tan imprescindibles se produzcan. Nos colocan además en un estado perfecto para que cuando luego entremos en la fase REM, la fase del sueño en la que a través de esos movimientos sacádicos de los ojos rápidos, Rapid Eyes Movements, por eso se llama así la fase REM, que son las siglas de estos movimientos rápidos de los ojos, para que en esa fase
se produzca lo que tiene que producirse, que es precisamente esa digestión de todo lo vivido, esa transformación de la experiencia en aprendizaje. Si hemos podido hacer todo eso, ya desde que a las 7 de la tarde los requerimientos externos disminuyen y estas estructuras empiezan a encender, pues estaríamos funcionando óptimamente. Todo este sistema, todas estas estructuras y toda esta forma de manejo forman parte de lo que se conoce como el sistema de procesamiento de información, que vendría a ser como un equivalente, ¿no?, del sistema inmunitario. El sistema inmunitario está ahí para hacer frente a los conflictos que puedan generar agentes externos, virus, bacterias, que ingresaran en nosotros y produjesen problemas y peligro. En relación con lo psicoemocional, este otro sistema de procesamiento de información está también al servicio de que todo lo que nos ocurre pueda ser digerido, incorporado y transformado en aprendizaje y en unos esquemas óptimos, adaptativos de funcionamiento. Entonces, tanto estas estructuras de la red neuronal por defecto como lo que se produce durante la fase REM del sueño están al servicio de eso. Por eso es tan común y tan verdad que eso de que digamos que no tomes una decisión antes de consultarlo con la almohada, ¿no? Porque como se vive después es distinto, y las decisiones tomadas después de dormir y de pasar por fase REM y entonces haberlo consultado con la almohada, las cosas son muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, esto incide en la idea de que estamos muy, muy bien diseñados y hay todo un sistema que nos ayuda a digerir las experiencias que vivimos en vigilia, transformarlas en aprendizaje y en esquemas de funcionamiento que van a resultar mucho más adaptativos. Pero si a toda esta parte de nosotros tan importante no se le da voz, pues hay una cantidad importante de experiencia que se va a quedar sin traducir, sin mirar, sin legitimar, sin integrar dentro de todo este sistema de procesamiento, y entonces vamos a quedarnos muy cojos y vamos a generar síntomas porque esa parte de nosotros va a querer estar expresándose siempre, síntomas que suelen ser los motivos de consulta. Los claros intermediadores de esta forma de funcionar óptima son papá y mamá, y es necesario entonces que se fomente esta posibilidad de que sean vistos como figuras que cometen errores, como figuras que producen sufrimiento. Por eso sería maravilloso que a la caída de la tarde y en la cabecera de la cama todos nos acercáramos a nuestros hijos y fuéramos capaces de preguntarles qué es lo que he hecho mal hoy, y pudiéramos pedir disculpas y pudiéramos legitimar el sufrimiento y el malestar que les hemos generado. Otro gallo nos cantará. Eso hace que el niño pueda dormir a pierna suelta y que desaparezcan los llamados miedos evolutivos o miedos inherentes al ser humano, y que suelen producirse a esas horas, y que entonces traducimos en miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo a tal, miedo a lo desconocido. Yo no creo demasiado en tales miedos, y mi experiencia de 20 y tantos años ya como psicóloga atendiendo a niños, adolescentes y adultos me ha demostrado que cuando hacemos todo esto, esos miedos desaparecen, porque a lo que realmente le tenemos miedo es a entrar en contacto con toda esa parte de nosotros que nos está chivando que papá y mamá no son tan geniales como necesitamos creer que son, y necesitamos que los que nos den permiso y posibilidad de verlos de otra manera sean ellos. Son ellos mismos los que tienen que ayudarnos
a bajarles del pedestal. Así que si lo que se me está pidiendo es justo lo contrario, haré cualquier cosa para no dejar que esta red neuronal por defecto se encienda, para que el mensaje que tiene esta parte de mí para darme no sea escuchado, y bueno, pues entraré fácilmente a engrosar la literatura sobre miedos, miedos a la oscuridad, miedos a estar solo, miedos a un montón de cosas que se nos han, de apellidos que le hemos puesto al miedo, y que sin embargo no, como digo, no es exactamente así, sino miedo a entrar en contacto con todo eso, miedo a darme cuenta de una realidad de la que, sin embargo, lo que se me está pidiendo constantemente es que no mire, porque el miedo fundamental, el miedo más básico, es el miedo a perder la vinculación, a perder mi relación con esas figuras vinculares primordiales, y yo temo, y ese miedo es mayor que cualquier otro, que si me doy cuenta, que si, no teniendo el permiso, claro, de esas figuras, vengo a ver en ese momento la realidad de lo que son y de cómo son, entonces estoy poniendo claramente en peligro mi vínculo con ellos, y eso está por encima de cualquier otra cosa, con lo cual, bueno, pues yo seguiré el juego con todo esto, presentaré los síntomas que hagan falta, y entonces, bueno, pues contribuiré a que se hagan las cosas más pintorescas alrededor de la hora de acostarse de los niños. Cosas que, bueno, eso, son tantas y tantas las cosas que los seres humanos nos hemos inventado para conseguir que los niños duerman, que bueno, quedaría para muchas horas, se haría muy largo el vídeo, tú ya sabes a lo que me refiero. Es tremendo bueno, la imaginación de los padres a la hora de construir alternativas a enseñarle a dormir a nuestros niños a partir de una receta tan sencilla. Pero lo cierto es que nadie nos ha enseñado esto, nadie nos ha explicado cómo funcionamos, nadie nos ha advertido de que hay que manejarse de esta manera, nadie nos ha hablado de la red neuronal por defecto, de esas dos voces, de la necesidad de legitimar, de cómo ir construyendo este equilibrio entre el quedarme y el marcharme, el pertenecer y el autorrealizarme, el seguir ahí o dar por perdido, ¿no? Pero ahora entendemos mucho mejor por qué es tan impresionante que James Matthew Barry pusiera en palabras de estos personajes esa idea aparentemente tan sencilla y tan tonta, ¿no? Y lo que decía de lo que encierra esa frase y toda esa escena, ¿no? De una mamá diciéndole a su niño, cariño, dime qué es lo que he hecho mal hoy, ¿no? ¿En qué me he portado mal? Porque una cosa es muy importante que sepamos, y es que el hecho de que no lo podamos pensar ni verbalizar no significa que no lo sintamos y que no lo sepamos. En psicología hablamos de lo sabido impensado. El niño lo sabe. A lo mejor no tiene permiso para pensarlo y mucho menos para verbalizarlo, pero lo sabe. Entonces, el hecho de que no le preguntemos en qué hemos fallado no significa que él no sepa que hemos fallado. Y eso es terrible, porque en el fondo además también nosotros sabemos que él o ella lo sabe y empaña
empaña nuestro vínculo entre padres e hijos. ¿No es infinitamente mejor que seamos honestos con nosotros mismos y con ellos y que favorezcamos que todo lo bien que estamos diseñados, entonces que todos estos sistemas que tenemos al servicio de una óptima adaptación funcionen adecuadamente? Te invito a la reflexión y te invito al conocimiento, a la profundización en todos estos temas, tanto por ti mismo como por tus hijos si los tienes, o si trabajas con niños o te relacionas con ellos, en general por un mundo mejor y poblado por seres humanos un poquito más felices, mucho más conscientes. Gracias por tu atención.